Oye, Bill, ¿por qué eres protestante? Así que básicamente mi razón principal, ya sabes, me gusta, supongo, el argumento histórico de la Iglesia Católica, creo que es, ya sabes, ese es un buen argumento. Sin embargo, ya sabes, en algún momento, el Papa se volvió infalible y luego, ya sabes, definió dogmáticamente en 1854 que María es la Inmaculada Concepción, y simplemente no entiendo cómo puede el Papa solo inventa cosas al azar. Oh, está bien, gran pregunta. La definición de la Inmaculada Concepción es algo inventado al azar, Trenhorn. No, en absoluto. Al menos no es algo que apareció de la nada en el año 1854. La Inmaculada Concepción es una doctrina que se remonta a los primeros siglos de la Iglesia. Lo vemos, por ejemplo, en los primeros padres de la Iglesia que hablaban de María como la nueva Eva, que hablaban de ella sin pecado ni mancha. Y para las personas que no saben qué es la Inmaculada Concepción, a menudo se la confunde con el nacimiento virginal. Bien. Pero la Inmaculada Concepción enseña, O la Anunciación, o la Encarnación. o la Encarnación misma. Pero para mayor claridad, ¿qué es la Inmaculada Concepción? Inmaculada Concepción significa que María fue concebida, a diferencia del resto de nosotros que fuimos concebidos en un estado de pecado original que se elimina a través del bautismo. María, las gracias que Cristo mereció en la cruz se aplicaron retroactivamente a María para protegerla de la mancha del pecado original. Porque convendría que ella no se manchara con el pecado original, ya que por su cuerpo salió el cuerpo de nuestro Salvador, quien también es sin pecado. Y como dice la carta a los hebreos, nos salvó a través de su cuerpo, luego lo consiguió a través de su madre. Bien, supongo, primero, la Inmaculada Concepción tiene un pedigrí mucho antes del siglo XIX cuando fue definida, así como la doctrina de la Trinidad tuvo un largo pedigrí antes de ser definido en el Concilio de Nicea. Por lo general, la doctrina se define cuando se disputa, no cuando surge por primera vez. Segundo, supongo que te preguntaría, ¿por qué crees al menos eso, digamos por ejemplo, cuando Street? Pedro escribió un Pedro y dos Pedro, Dios le impidió escribir errores en esas dos cartas. Sí lo hago. Bien, entonces creemos que Pedro es el primer papa, y de hecho tenemos un terreno común de que creemos que Pedro era infalible cuando escribió esas dos cartas. E inspirado, en ese caso. Sí, no solo inspirado, sino infalible. Bueno, en realidad, ¿qué entiendes que significa exactamente la enseñanza de la infalibilidad de la Iglesia? ¿Qué crees que significa cuando decimos que el Papa es infalible? ¿Hola? Bill, ¿estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué crees que queremos decir con ese término? Bueno, esencialmente, que es capaz de crear dogmas dentro de la Iglesia en los que no puedes dejar de creer. No es así como la definición de infalibilidad pertenece al Papa, es básicamente esto. El Papa es infalible, es un carisma de su oficio como sucesor de Pedro. En el Evangelio de Lucas, leemos a Jesús diciéndole a San Pedro, dice, creo que es Lucas 23, Simón, Simón, Satanás quiere zarandearlos a todos como a trigo, pero yo he orado para que su fe no falle. Ve y fortalece a tus hermanos. A Pedro se le dio un carisma especial para que su fe no fallara, y él fortalecería a sus hermanos. Así que el Papa, como sucesor del oficio de Pedro como obispo de Roma, obispo de toda la Iglesia, conserva esta infalibilidad del carisma. No significa que todo lo que diga el Papa se convierta en dogma. Lo que significa es que cuando el Papa da una declaración especial desde sus cátedras como autoridades de Pedro, ex cátedra, entonces esa declaración, cuando se refiere a la fe y la moral, no contendrá ningún error. Entonces el Papa no llevará a la Iglesia al error de manera formal. Es decir, ¿qué tiene fundamento para decir la Iglesia que el Papa nos indujo a error con la Inmaculada Concepción, o qué opina al respecto? Quiero decir, ¿por qué crees que no puede tener esto, que Cristo no protegería a su Iglesia de esta manera? La Inmaculada Concepción me parece confusa, porque no lo era, corríjame si me equivoco, pero ¿no se suponía que Jesús era el que llevaba una vida sin pecado para la redención? ¿Por qué María no pudo haber sido, cuando no tenía pecado, por qué María no pudo haber sido el Redentor principal, y María pudo haber muerto en la cruz?
Esa es una excelente pregunta de seguimiento. Esa es una buena pregunta. Porque no es simplemente que uno debe estar sin pecado para poder ofrecer un sacrificio para quitar los pecados, pero uno no puede simplemente estar sin pecado, porque Cristo puede expiar los pecados de la humanidad porque Él es completamente Dios y completamente hombre, y vivió una vida perfecta sin pecado en obediencia a Dios, obediencia hasta la muerte en una cruz. Entonces, el hecho de que Jesús sea completamente divino, esa es la única razón por la que la expiación puede ser universal y puede compensar la infinita injusticia causada por nuestros pecados. Ahora, en realidad, la Biblia habla de muchas personas que personalmente nunca pecaron. Creo que está en la carta de Pablo a los romanos, él habla de cómo Jacob y Esaú lucharon en el vientre. Esto antes de que nacieran, dice Pablo específicamente, antes de que hicieran algo bueno o malo. Por eso pensamos en los infantes, por ejemplo, que nunca han cometido un pecado personal en sus vidas. Si mueren, ya sabes, inmediatamente después del nacimiento, nunca han cometido un pecado. Ahora esas muertes no pueden expiar a nadie, porque no tienen una naturaleza divina infinita con ellas. Entonces, lo que la Iglesia enseña, Bill, es que la Inmaculada Concepción de María, es una verdad adecuada que como la Madre del Salvador que trajo, que dio el cuerpo, creo que esto está en Hebreos 10:35, que Cristo tenía un cuerpo preparado. Con que redimió al mundo, que este cuerpo vino de su madre, ya sabes, Él es la misma carne que ella, y su carne no estaba manchada con el pecado original. Quiero decir, eso es todo, y no veo dónde las Escrituras contradicen esa enseñanza. Entonces, ¿por qué la infalibilidad del Papa ni siquiera se definió dogmáticamente hasta, ya sabes, a la mitad de la Iglesia Católica? Bueno, el tema de la infalibilidad papal fue definido en el Concilio Vaticano I, tienes razón en eso. Incluso más reciente que la mitad. Cierto, sí, creo que fue en el año 1870. Sí. Y lo mencioné antes, es que ciertas doctrinas de la Iglesia solo se definen cuando surge una disputa relacionada con ellas. La Iglesia no necesariamente declara todo bien desde el principio. Tenemos, ya sabes, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de María, la Madre de Dios, se definió más tarde. Estábamos hablando de la herejía monoteísta al principio de la primera hora, que no se definió como herejía hasta casi 600 años después de Cristo. Volvamos a la infalibilidad del Papa que se define tarde en el juego, de manera oficial, pero nunca fue cuestionada. No fue cuestionado, y puedes ir a nuestro sitio web, Bill, en catholic.com y buscar la infalibilidad del Papa, y puedes ver pasajes de los primeros padres de la Iglesia. Cipriano de Cartago sería un buen ejemplo de los que dicen que debemos acceder a la autoridad del obispo de Roma, de quien no puede brotar ningún error. Entonces vemos que las doctrinas se entienden entonces, al menos de manera indirecta, pero la Iglesia duda en definir formalmente las cosas hasta que surge una disputa. Preguntas inteligentes, Vi, espero que te mantengas en contacto. Catholic.com es nuestro sitio web. Y B, espero que estés escuchando u otros estén escuchando. Si quieres más sobre el papado, un buen libro sobre eso sería un libro de Patrick Madrid llamado Pulp Fiction. Así que tiene varios pasajes que tratan de la infalibilidad del Papa allí. Y tratar con papas malos, todos los cuales en realidad también eran infalibles. Así es. Porque la infalibilidad no significa que siempre serás un buen tipo, no te comprometerás con el pecado, no es impecabilidad, solo significa que no guiarás a la Iglesia al error.